Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos de toda la República Argentina? Aquí estamos para compartir con ustedes un programa distinto en la televisión argentina. Siempre ocupados, porque estamos preocupados, entre otras cosas, por la producción que debe darse en la República Argentina para que todos tengan la posibilidad de tener trabajo. No hay nada más importante en la vida que el trabajo. Pero también para ese logro es fundamental la educación, la ciencia, la tecnología. Miren, el cambio climático es una problemática universal que afecta la vida de todos los habitantes de esta casa nuestra, el planeta Tierra. Tenemos hoy para ustedes la presencia, el reportaje que le hicimos a Carolina Vera. Carolina Vera es una autoridad mundial en cambio climático, una autoridad mundial que recientemente acaba de recibir un premio notable, pero tiene muchísimas distinciones a nivel nacional e internacional, una profesora de lujo de nuestra Universidad de Buenos Aires. Pero además les vamos a presentar una empresa sobre eficiencia energética en la Argentina, una empresa que tiene que ver con la industria, como suelo decir, bendita industria de la construcción, que tiene que ver con casi todos los quehaceres del hombre en la tierra. La industria bienvenida de la construcción, que entre paréntesis, ahí están casi todos los rubros, casi todo lo que se produce en un país, y por lo tanto esa empresa da trabajo a mucha gente. Pero esa empresa a la que estoy haciendo referencia, que es un ejemplo por seguir, la van a poder apreciar dentro de unos instantes nada más. En primer término, ¿qué les parece si ya les presento para grabar, para escuchar, para comentar lo que nos enseña, lo que nos informa y lo que nos forma Carolina Vera? No da tantos reportajes, es una profesional científica reocupada, les reitero, de prestigio internacional. Es una autoridad mundial. Nos vamos entonces a la Universidad de Buenos Aires. ¿Nos acompañan? Atención, país, allá vamos. Muchísimas gracias, Caro, por recibirnos aquí en la facultad y te felicito de todo corazón por esta distinción merecida que has tenido. Así que muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias y bueno, por la felicitación y me alegra que nos estén visitando. Caro, ¿dónde naciste? Nací en San Nicolás de los Arroyos, es una ciudad que está a 220 kilómetros acá de Buenos Aires. La familia de mi madre era de ahí y bueno, iba allá a tener a sus hijos, que estaba su mamá, y bueno, ese es mi lugar, ¿no? De nacimiento y de pertenencia, y después, aunque sí siempre viví en la ciudad de Buenos Aires. ¿Mamá, papá viven? Mi mamá vive, mi papá falleció en el 2011, mi mamá tiene 87 años, súper vital y divina, muy conectada con todo. ¿Papá qué hacía? ¿Cómo se llamaba papá? Mi papá se llama José, era empleado de la parte de contabilidad de la Confederación de Empleados de Comercio, porque tiene una vieja historia, mi familia también de militancia, acción en el peronismo, en el socialismo. Y bueno, mi padre trabajaba bien, pero era muy autodidacta, era muy amante de la historia, la cultura, la ciencia. Entonces crecimos, mi mamá era asistente social, pero no, Susana. Pero no ejerció porque después tuvo 5 hijos y se dedicó a eso. Sí, yo soy la mayor de 5. Muy fuertes todas las mujeres de la familia, sí. ¿Y tan estudiosas como vos? Sí, cada una. Mi hermana Mariana es psicóloga y también maestra. Mi hermana María Teresa es analista de sistemas, maestra también. Así que bueno, tengo otro hermano músico, Francisco, mi hermano Galo, de administración de empresas. Qué educadores, ¿no? Sí, la verdad que sí.
Y eso, esas discusiones de todo, ¿no? De todo. Que está bueno. ¿Y qué es Susana para vos? Todo. La verdad que ella fue la que me motivó a estudiar la ciencia de la atmósfera, porque bueno, allá en San Nicolás, esas tormentas y demás, claro. En vez de darles miedo, salíamos a ver qué era lo que venía, de dónde, y bueno, yo de hecho di una charla TED sobre ese tema, sobre cómo mi mamá influyó en el amor primero por los fenómenos meteorológicos, y después, bueno, yo me decidí por esta carrera, ¿no? Bueno, hay que conocer estas cosas. ¿Te recibes en 1986? Sí, 87? Exactamente, 1986, marzo de 1986. Licenciada en Química. En Ciencias Meteorológicas. Ciencias Meteorológicas. Sí, en ese momento existía meteorología. ¿Y el doctorado, Caro? Por eso, el doctorado lo empecé acá en el año 86, en un momento muy duro. El tema era un tema bastante matemáticamente complejo que se llama asimilación de datos, análisis objetivo. Es como para realizar el pronóstico uno necesita resolver las ecuaciones que rigen la atmósfera en una computadora, eso se llama modelo numérico de la atmósfera, pero hay que darle las condiciones iniciales, hay que decirle cuáles son las condiciones del momento, de temperatura, viento, presión, pero eso viene de las observaciones que se realizan con distintos sistemas de observación en distintos momentos, en distintos lugares del país y del mundo, y hay un problema matemático sobre cómo integrar esas observaciones de una manera consistente para que los modelos puedan pronosticar. Ese tema me lo sugiere un profesor de ese momento. Yo empiezo a hacer el doctorado, pero en un momento de crisis en la Argentina y en el sistema científico muy grande, obtiene un puesto en la Organización Meteorológica Mundial, este profesor, investigador, parte hacia Ginebra y yo me quedo sin director. Me incorporo al grupo del doctor Mario Núñez, que hacía modelado numérico, era lo más cercano, pero no hacían estas metodologías. Entonces, por 2 años estuve prácticamente sola, empezando mi doctorado, hasta que vino por una conferencia esta doctora Eugenia Kalnay, que vio lo que yo estaba haciendo, se sorprendió de que yo estuviera trabajando sola y que había avanzado tanto, y me ofreció dirigirme. Y entonces ahí, ella es una de las personas del mundo expertas en este tema. Y entonces ahí me da la oportunidad de poder ir a Washington y hacer parte de mi doctorado en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en la división que ella dirigía. Entonces ahí, bueno, tuve la oportunidad muy temprano de poder realizar las investigaciones en el lugar donde realmente era la cuna de eso. Si bien vos me decías fuera de cámaras, pero quiero que me aclares este concepto para el gran público, que en el reducto, no debiera ser así científico, había conocimientos sobre esto, la disminución de la capa de ozono, el recalentamiento de la Tierra, la disminución de los polos, el crecimiento de los mares, bueno, toda esta cosa que imagínate que cuando hace 30 años este periodista preguntaba esto y un científico decía esto, ¿de qué hablan estos tipos? Pero sin embargo, vos me dijiste fuera de cámaras, Jorge, a nivel nacional e internacional, se conocía sobre el tema, incluso fuiste algunas décadas atrás. ¿Me lo aclarás, por favor? Sí, la verdad que es interesante y vale la pena mencionar la historia que hay atrás del conocimiento del cambio climático, que no es algo que apareció de un día para el otro. Claro. De hecho, bueno, el cambio climático, estamos hablando del efecto que las actividades humanas están produciendo en la atmósfera, emitiendo gases que se llaman de efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que tiene nuestra atmósfera, que la presencia de dióxido de carbono, vapor de agua en la atmósfera, retiene parte del calor que emana en la superficie terrestre y entonces permite la vida en este planeta a temperaturas habitables. Pero las actividades humanas están incorporando más de esos gases al utilizar combustibles fósiles, el cambio de uso de la tierra, etc. Entonces, ya en el siglo XIX había un señor, un ejemplo de unos investigadores llamado Svante Arrhenius en Suecia, 1800 y pico, pude ir a la Academia Nacional de Suecia donde se dan los premios Nobel y hay un cuadro de este señor, me saqué la foto con este señor, donde él teorizó, tomó unas ecuaciones que rigen el balance de energía en la atmósfera y dijo, si se aumentan estos gases la temperatura va a aumentar. Esto fue a fines del siglo XIX. A mediados de los 60, allá por los 60, la comunidad científica, en el marco de la Organización Meteorológica Mundial, empezó a medir las concentraciones de dióxido de carbono en distintos lugares del mundo, a mediados de los 60, y a estudiar el dióxido de carbono que había en los testigos de hielo, porque hay aire almacenado. Y entonces, de los 60 hasta los 80, se empezó a ver que estaba aumentando el dióxido de carbono. Entonces ahí entraron en juego los modelos matemáticos. Entonces se empezaron a hacer las primeras simulaciones diciendo, bueno, ¿qué pasa si incorporamos este aumento que ya estamos observando de los gases de efecto invernadero en estos modelos? Y ellos mostraron calentamiento global.
Y entonces en el año 85 se hizo una gran reunión de investigadores que le presentaron a Naciones Unidas un informe diciendo esto es una posibilidad concreta, y entonces Naciones Unidas respondió creando el panel intergubernamental de cambio climático. Y entonces a partir de allí fue en el año 88 se creó el panel, que es un diálogo entre ciencia y sociedad, entre ciencia y los gobiernos, ¿no? Hay una asamblea de Naciones Unidas donde con el primer reporte del IPCC que se presenta a Naciones Unidas decide crear la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es esa convención que se reúne todos los años y que fue la que en diciembre de 2015 aprobó el Acuerdo de París. Pero desde ese momento la convención, este diálogo internacional, esta discusión internacional sobre el tema, está siendo apuntalado por los reportes que se elaboran en el marco del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Bueno, es decir, que hay todo un desarrollo, un estudio, una investigación científica. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no ignoras, lamentablemente, que se niega, desde el punto de vista seguramente industrial o empresarial, político, económico a nivel internacional, que el cambio climático sea... Bueno, de hecho, lamentablemente, el presidente de los Estados Unidos no le dio pelota, iba a emplear un término juvenil, no le importó nada lo resuelto en París por todos ustedes, casi todo el mundo, y sin embargo lo niega, y hay literatura negando esto. No, en realidad, sí, hasta hace unas décadas estaban los famosos escépticos, ¿no?, de cambio climático, pero hoy por hoy ya prácticamente no quedan personas que cuestionen de que haya un cambio climático. Ahora, los escépticos se restringen a que se pueda ser atribuido a las actividades humanas, porque cualquiera se da cuenta que hay una mayor frecuencia de ola de calor y dependiendo de donde uno vive hay una mayor frecuencia de eventos de lluvia intensos o mayores sequías. Entonces ya es innegable, inclusive Trump, pero le niegan la responsabilidad a los seres humanos o quieren verlas, que también es una proporción bastante mínima de la sociedad mundial, ¿no? Y entonces el tema es que ya el problema está mayormente reconocido, pero ¿cuál es la celeridad en tomar las acciones? Hay que reconocer que los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, tienen una cantidad de problemas delante de su agenda que han dejado relegado en mayor o menor medida el problema ambiental dentro del que se cuenta el cambio climático. Pero hoy por hoy los problemas sociales están tan ligados a los ambientales que los problemas socioambientales ya están entrando en la agenda. El cambio climático es el que nos liga porque es global, la atmósfera no tiene fronteras, pero los efectos de la deforestación, los impactos de calidad de agua, aire, estamos viviéndolo en distintas regiones del mundo. ¿Qué pasa con lo que yo califico a este tipo, o a Bolsonaro, permítaseme decir, el Nerón de estos tiempos, con lo que está aconteciendo en la Amazonia, y a él no le importa un carajo? ¿Cuál es tu visión de una científica de tanto prestigio internacional como vos sobre esto? Realmente es de terror, ¿no? Porque es como un oscurantismo, es negar la ciencia. Bolsonaro en una mayor medida, Trump en otra, y después hay otros estadistas que no voy a nombrar, pero como que, como decía, ¿no?, o niegan el problema socioambiental o lo minimizan. En el caso de Bolsonaro y lo que está pasando en Brasil es terrorífico porque se había logrado una disminución en la deforestación del Amazonas. Debo reconocer que hasta el 2015 se había logrado una reducción realmente efectiva. ¿Con qué? Con cambios de políticas, porque es un problema muy complejo el del Amazonas, donde también uno tiene que atender cómo proteger un área que es vital, pero al mismo tiempo cómo mantienen las poblaciones del lugar. Después de todo, si uno no le da una alternativa, no estoy justificando, pero sí estoy entendiendo que haya pequeños ganaderos, estoy hablando de los pequeños, ¿no? Pequeños productores que les parece que la única solución a sus vidas es desmatar para tener vacas. Hoy por hoy la deforestación del Amazonas se da en el este y en el sudeste, no es toda la totalidad, que son como 2 penínsulas de la India, es inmenso el lugar. Pero eso ya está estudiado. En el caso que se deforeste más del 70% del Amazonas, la selva no volvería y se está perdiendo un sumidero
de los más importantes de dióxido de carbono, porque esa es la principal contribución de la floresta tropical del Amazonas, es la absorción que produce de dióxido de carbono. Entonces, hoy por hoy, si se aumenta tanto, lamentablemente se están combinando dos efectos, porque el calentamiento global, producto del aumento de los gases de efecto invernadero, está produciendo en el Amazonas una disminución de las lluvias. Entonces, eso también afecta a la selva. Entonces, si se disminuyen las lluvias y se aumenta la deforestación, se pasaría a lo que se llama una sabanización, es decir, se transformaría en una pradera con un impacto muy grande en la temperatura y la lluvia del Amazonas y en el balance de carbono mundial. Vos que sos integrante del IPCC y que tenés este prestigio que nos llena de orgullo a todos los argentinos, porque este premio que te han dado lo recibían solamente estadounidenses, australianos, europeos, y aparece para gloria, muy importante para la región, para los argentinos en especial. ¿En el IPCC se está tratando esta problemática de la Amazonia? Sí. En este último reporte, el IPCC, cada ciclo, comenzó en el 2016, realiza diferentes tipos de reportes. El último fue justo un reporte especial que evalúa las interrelaciones entre el cambio climático, la degradación y desertificación de suelos, la insustentabilidad del manejo del suelo y la seguridad alimentaria. Porque son todos temas que en Naciones Unidas, en distintos ámbitos, se están abordando pero de manera fragmentada. Y la realidad es que hay que ver las interrelaciones porque acciones para enfrentar el cambio climático tomadas en el buen sentido pueden ser beneficiosas para garantizar la seguridad alimentaria, así como para proteger los suelos y los ecosistemas que allí habitan. Y hay varias conclusiones muy interesantes sobre el tema. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Agropemar es una empresa familiar dedicada a la actividad agrícola y ganadera. Su trabajo está centralizado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Hoy, la compañía es conducida por la tercera generación de la familia Marchi. El fundador de la empresa fue mi padre, allá por el año 49, 50, en lo cual empezó con caballos a trabajar. Y luego se incorporó a los 4 o 5 años un tío mío a trabajar de empleado con él. Y en el año 2000 iniciamos con Luis la empresa Agropemar SH. Empezamos a trabajar con algunos patrones que teníamos antes, seguimos, hasta que apareció mi sobrino Luis, el que hoy por hoy lleva todo adelante en nuestra empresa. Yo me recibí en el año 2001 de ingeniero agrónomo. Una vez que me recibí me dediqué de lleno a esto que nos apasiona, que es la producción agropecuaria. Agropemar se sustenta en 2 columnas que se retroalimentan: la ganadería y la agricultura. La empresa en sí hoy está trabajando 5.500 hectáreas aproximadamente de agricultura y unas 2.000 y pico de ganadería. En ganadería hacemos las 3 actividades: cría, recría y terminación. En la parte agrícola hacemos distintos cultivos: trigo, maíz, cebada, ahora empezamos a hacer triticale, avena, raigras, colza, arveja, soja y bueno, algún sorgo, algún otro cultivo que me esté quedando, moa también. Parte de eso vendemos a semilleros bajo convenio de multiplicación y mucho usamos para nuestra propia siembra, digamos, del raigras para los verdeos de los campos ganaderos. Hoy en día, apuntando a la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema, soy la tercera generación y quiero que esto pretendemos que siga a futuro, así que tenemos que ser muy conscientes con lo que hacemos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan continuar con esta actividad maravillosa. Agropemar, una empresa familiar que apuesta por la Argentina, su campo y su gente.
Ralton, una marca de más, manufactura argentina de semillas, acompaña con orgullo el crecimiento constante de la empresa Agropemar, con productos Bayer y DeKalb. Ralton, distribuidor de Bayer Dorado y Monsanto Magnum. En YPF Agro somos energía que potencia cada etapa de tu cultivo, porque acompañamos a los productores desde antes de la siembra hasta después de la cosecha, brindando productos, servicios y el mejor asesoramiento. Estamos junto al campo argentino. Somos parte de él. El cambio climático, como lo dice Francisco, y como lo afirman ustedes con mayores conocimientos que el propio Francisco seguramente, ¿no?, que debe estar bien informado y asesorado por alguno de ustedes en el mundo, se refiere concretamente, y vos lo has hecho mención en otros programas, he escuchado o te he leído por ahí, y lo acabas de decir hace unos instantes, la repercusión que tiene en los que menos tienen en el planeta, aquellos que menos posibilidades económicas, de trabajo, de estudio, para defenderse, y son los más atacados. Pero a la larga, ¿no son afectados todos los habitantes del planeta? Sí, está claro que en mayor o menor medida todos somos afectados, pero depende mucho de la condición socioeconómica. Uno puede decir esto, hay una cosa que se dice siempre: los desastres son naturales, ¿no? Y los desastres no son naturales. Lo que es natural es la amenaza, en este caso pues una amenaza climática, meteorológica. Pero un desastre se da cuando se superpone esa amenaza meteorológica o climática con condiciones de vulnerabilidad ya existentes y de exposición ya existente. Entonces, los sectores de la sociedad que tienen menores recursos, los más pobres, supongamos que no tienen otro lugar donde vivir que donde las zonas inundables de los lechos de los ríos. Esto pasa en la Argentina muchas veces porque son zonas que la clase media y alta no va a ir a vivir porque se inunda, pero quizás no le queda, es inevitable para otras áreas de la población. Ante una inundación son los primeros impactados. Entonces, ahora, por otro lado, las clases desarrolladas pueden estar impactadas, por ejemplo, las olas de calor en Europa o la infraestructura. Es decir, el impacto es diferente en función de la condición socioeconómica de las personas que lo reciben. ¿En qué medida se está cumpliendo, sí que se está cumpliendo el pacto de París? El acuerdo de París. Todavía es medio prematuro, pero ya este año vamos a tener un indicio, porque en el 2015 entonces se firmó este acuerdo donde todos los países que lo firmaron se comprometieron a hacer acciones para mitigar el cambio climático. Estas acciones son voluntarias y Naciones Unidas pidió que cada acción que cada país determine tiene que ser más ambiciosa que la anterior, no se puede retroceder, ¿no? Entonces eso es un avance importante. Pero la realidad es que las acciones que la mayoría de los países que presentaron son insuficientes. Son positivas porque están apuntando a resolver el problema, pero no en la celeridad y en la intensidad que se necesita. Ese es el problema principal. China es un país que está en desarrollo constante y seguramente es uno de los países que más contamina. Sin embargo, acepta lo acontecido en París, invierte en la medida que puede miles de millones de dólares para tratar de descontaminar o de contaminar menos. Y por ende la pregunta elemental también sería ¿qué participación tiene en el IPCC China? China tiene una participación muy importante. Esa caracterización que realizaste está correcta, pero quiero aclarar algo que está bueno, que el impacto del calentamiento global no es producto de las emisiones que se hicieron este año, sino que es el efecto acumulado. Y entonces, si empezamos el inicio de la era industrial, los primeros que empezaron a emitir son Estados Unidos, Europa, y luego, en las últimas décadas, comenzaron los países emergentes, y eso se ve muy claro, como por ejemplo China. La propuesta que China eleva al Acuerdo de París, si bien no es súper ambiciosa, es
mucho más de lo que otros países han presentado, y ellos aclararon, nosotros tenemos millones de personas que tenemos que darle de comer. Nosotros vamos a decarbonizar, es decir, utilizar menos dióxido de carbono y el mismo carbón, pero tenemos que hacerlo a una tasa que nos permita sostener nuestra población. Y la realidad es que las estimaciones están mostrando que ya están cumpliendo más rápido de lo que habían propuesto. Entonces, en ese sentido, China es un buen jugador en esta discusión. Yo no soy una experta en las discusiones que se dan en la Convención Marco, ¿no?, internas, pero sí en el panel intergubernamental de cambio climático tienen en general una postura muy positiva hacia el desarrollo de la ciencia, y además contribuyen con muchos fondos para la realización de estos reportes. Digamos, esto es muy importante que lo digas vos. En el gobierno anterior se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se sientan las bases, se repatrian más de 1000 científicos, entrevisté a varios de ellos, empieza a abrirse la ventanita a la esperanza de que la educación, la ciencia, la investigación permitan a una sociedad avanzar, poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente con la creatividad, la investigación y qué sé yo. Vino este gobierno y destruyó todo. Acá en esta casa, vos estabas por tus actividades fuera, me dijiste, fuera de cámaras, fuera del país, por actividades científicas. Hace poco tiempo estuvo Alberto Fernández y prometió ante 9.000 científicos que avalaron su candidatura, a partir del 10 de diciembre, crear nuevamente el ministerio, darle el lugar, la jerarquía que corresponde a los científicos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tu impresión sobre el que ya es un presidente virtual de los argentinos, ¿cuál es tu visión? No hay duda de que desde el año 2004, vamos a decir, hasta el 2015, el crecimiento de la ciencia y la tecnología argentina fue inédito, y en particular para las ciencias del clima, y no solo por el apoyo, clima, sí, lo que hemos crecido es, realmente se puede ver por el número de investigadores, el número de publicaciones. En el informe del IPCC están apareciendo, entonces ahora que evalúa la literatura existente, realmente es un orgullo ver la cantidad de publicaciones que tenemos producto de ese periodo, porque un artículo no se hace de un día para el otro, sino que es producto de varios años. Realmente fue lamentable desde el 2015 hasta la fecha la falta de apoyo del sector, que por un lado sufrió los embates de evaluación de una manera muy importante, y al mismo tiempo ese corte que se dio entre la relación entre la ciencia y la toma de decisiones a distintos niveles, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la preparación de la presentación de Argentina a la Cumbre de París, que se hizo entre el 2014 y el 2015 en el gobierno anterior, fue producto de reportes que se elaboraron desde esta casa sobre el estado del cambio climático, inventario de gases de efecto invernadero hechos por otros investigadores, y luego hubo un diálogo para armar esa presentación. Lamentablemente, no solo con el nuevo gobierno eso se cortó por una falta de recursos, sino también se cortó porque se quiso como demonizar, como mostrar como una corrupción la interacción entre las universidades y los centros científicos y el gobierno nacional, como que era una especie de corrupción que las universidades y los centros de investigación contribuyan con trabajos al gobierno nacional, cosa que es lo obvio, ¿no? Y lamentablemente eso se cortó, y por eso la posibilidad que se brinda ahora ante las nuevas elecciones de que podamos retomar no solo el apoyo, sino también el lugar que la ciencia tiene que tener en la definición de un plan nacional, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos que realmente ocurra a partir del 10 de diciembre. Pensar desde el Estado una sustentabilidad presupuestaria. Esa es la de mínima, y la otra es que realmente el proveedor del Estado sean las universidades nacionales, el proveedor de conocimiento, las universidades nacionales, los institutos de CONICET. Es ridículo pensar que podemos hacer eso solo con nuestros sueldos y nuestros proyectos nacionales. Si uno, en el caso de la preparación de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que como dije hicimos entre 2012 y 2014, se hizo un convenio entre la Secretaría de Ambiente y la universidad para justamente poder apuntalar la elaboración de ese reporte
corresponde, que era como una tarea adicional que hicimos los investigadores con gusto para apuntalar la presentación de Argentina a París, ¿no? Claro, ¿en qué consistió el premio que has recibido? El premio se llama Cleveland Abbey, que es un señor que la American Meteorological Society tiene distintos tipos de premios, y con este premio como que reconoce no solo el progreso del conocimiento científico, sino también su aplicación para resolver problemas de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, me alegra mucho que me hayan otorgado este premio, porque es lo que he intentado hacer a lo largo de mi carrera, ¿no? Que es no solo avanzar en el conocimiento de la atmósfera, del clima, sino también dialogar con distintos actores de la sociedad para hacer ese conocimiento útil y aplicable. Durante 11 años, Caro, hicimos una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, un programa llamado Elemento Vital, con chicos de todo el país y de algunos países limítrofes, y bueno, hemos tratado cambio climático, alguna vez estuvo Canciani o tantos otros, ¿no?, estudiosos. ¿Crees tú que hay que trabajar con los jóvenes desde la niñez, en la educación, en este tema? No hay duda, no hay duda. Nosotros estamos convencidos de que incorporar los temas de ambiente, incluyendo los temas climáticos, en los Porque programas. Vos sos profesora, Claro. Y profesora es una palabra sagrada, ¿no? En los programas educativos, tanto en la escuela primaria y secundaria, es fundamental. Lamentablemente en la escuela secundaria no existe una materia donde precisamente se traten estos temas, las materias obligatorias, ¿no? Porque en general los temas de clima y demás van hacia geografía, que es un ámbito, pero como mencionaba antes, los fenómenos meteorológicos climáticos están muy relacionados con la física. Entonces tendrían que estar más incorporados en los programas de las materias relacionadas con física, química. En el IPCC se trata del tema de educación a nivel universal sobre el tema del cambio climático. Sí, ¿Se analiza, se estudia? Sí, en realidad nosotros es un panel que elabora reportes, pero esta es una de las conclusiones fundamentales, y entonces interactuamos mucho con organismos educativos mundiales, incluyendo la UNESCO, para tratar de mejorar la educación en temas climáticos, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños, Caro? Mis sueños, la verdad que es poder realmente avanzar en esto de que se concreten los avances de conocimiento que estamos realizando en mejorar este planeta. No solo desde el punto de vista ambiental, que sea sustentable, sino socialmente justo. Y entonces ojalá que esos deseos que tengo, que hay veces que en nuestra Argentina que nos lleva puesta, ¿no? Hay momentos que pensamos que estamos más cerca de eso, otro momento que la realidad nos pega un cachetazo y sentimos que retrocedemos varios casilleros, pero bueno, no pierdo los sueños de que realmente logremos avances importantes. Vos, además de profesora titular, profesora, doctora, licenciada, bueno, viajás por el mundo, fuiste vicedecana de esta... Sí. Creo que fue una de las primeras o la primera mujer. Fui la primera mujer vicedecana, todavía no había un decano. Y con Jorge Aliaga, ¿no? Un amigo que hemos estado acá, él era decano también muy joven. Sí, ¿Y cómo fue eso? Fue una experiencia increíble. Cuando Jorge en el 2005, estábamos por acá cerca, viene a verme, él ya era candidato a decano, yo pensé que venía para proponerme estar en la lista de consejeros, algo que yo realmente por este tema de los viajes y de mi compromiso con los programas de coordinación científica del clima mundial, hacía bastante tiempo que no había tenido oportunidad de colaborar con la política universitaria de esta facultad, que siempre es muy rica y muy compleja. Entonces, las facultades están dirigidas, ¿no?, gobernadas por un consejo directivo donde hay representantes de los profesores. Yo pensé, bueno, me voy a proponer para ser consejera, y pensé que Jorge me venía a hablar de eso, y no, me venía a ofrecer ser vicedecana. Yo al principio me pareció que era una locura. Después, charlando con él, me entusiasmé y bueno, armamos un equipo increíble. Él es una persona que valoro y quiero mucho porque tiene una claridad para pensar dónde tenía que estar la facultad en ese momento, y ahora es uno de los grandes pensadores de nuestra ciencia y tecnología. Así que esos 4 años que estuvimos, que tuve la oportunidad de acompañarlo como decano, fueron muy enriquecedores porque me permitió a mí una interdisciplina, entender más de la complejidad de esta facultad.
Bueno, Caro, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta amplia, ¿no? El sentido de la vida es tener un motor que te lleve a algo, porque si no uno se apaga, no sé, no veo la vida sin que algo que te lleve para adelante. Puede ser de diferentes maneras. Lo mío es esto, sentirme parte de una comunidad que avanza hacia algo, pero puede ser la fotografía, la pintura, o simplemente tener una alegría de vivir. Me parece que eso es, en ese sentido mi mamá es una de las personas que esa alegría de vivir es la que la lleva. Sí, de las cosas más sencillas. Me parece que eso me refleja y me parece que eso es la vida, ¿no? Es encontrar una cosa de ir para adelante con alegría en cualquier cosa que uno haga en la vida. Porque nosotros brindamos con agua, el elemento vital. Caro, ¿por qué quisieras brindar vos? Para que avancemos como sociedad y como interrelación con los otros ecosistemas, porque compartimos este planeta con otros seres vivientes que a veces nos olvidamos, y creo que ojalá que podamos hacer eso, ¿no? Como vivir en armonía. Qué lindo. Por la vida, entonces. Por la vida. 2 golpecitos vamos a dar. ¿Viste? Por el agua, sí. Bien. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán. El único que usted elegiría sin dudar. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Hotel Belsur, más de 45 años creando recuerdos inolvidables. En La Lucila, Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad. Campos de Mar lo espera en La Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. Taller Garay, servicios de mecánica y electricidad, calidad y tecnología aplicados a la inyección y el escaneo, trabajos de chapa y pintura, lustrado. Taller Garay te espera en Avenida Garay 4344, Ciudad de Buenos Aires. Hotel New Seaboard. 50 habitaciones con vista al mar, sauna e hidromasaje, pileta climatizada, la perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar. Hotel New Seaboard, Avenida San Bernardo y Avenida Chiosa en San Bernardo. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias.
Nos han invitado y asistimos con mucho gusto con nuestras cámaras al Consejo Profesional de Ingeniería Civil. ¿Por qué motivos? Porque ahí se realizó la segunda Jornada Nacional de Etiquetado de Viviendas. Saben ustedes que en nuestra carrera profesional hemos entrevistado centenares de científicos, muy especialmente ingenieros, y que modestia aparte decimos que hemos logrado algunos premios importantes de la ingeniería argentina, como el que nos fue otorgado, por ejemplo, por el Centro Argentino de Ingenieros, que yo califico la Casa de la Ingeniería Argentina. Siempre es importante destacar la labor de nuestros profesionales de la ingeniería, que son tan importantes en la vida de una comunidad y muy especialmente de nuestro país, la República Argentina, donde faltan ingenieros y donde tantas cosas hay que hacer en esta materia. Hay una preocupación universal, afortunadamente, de nuestros científicos, profesionales, empresarios, políticos, sobre el cambio climático. Y todo aquello que podamos contribuir los habitantes de esta casa nuestra, la Tierra, el planeta Tierra, para ir dándole alivio al cambio climático, para tener soluciones a los problemas que genera justamente el cambio climático, la eficiencia energética es una de las situaciones importantes a tener en cuenta. Les vamos a presentar una empresa que, en ese sentido, una empresa que contribuye con esta industria bien calificada, la industria del bienestar humano. ¿Cuál es, Jorge? La industria de la construcción. Ay, es la bendita industria de la construcción, donde tienen que ver casi todos los quehaceres del hombre en la tierra. Y bueno, entonces hay gente que piensa, hay gente que estudia, hay gente que investiga, hay gente que crea, hay gente que invierte, y esa es la empresa que les voy a presentar con un enorme orgullo. Les brindo mis felicitaciones a Brinkmas, que ha sido capaz de crear unos ladrillos que son ecológicos. Leo acá, demandan un ínfimo consumo de energía para su fabricación, son de fácil y rápida utilización, leo, y cuentan con las características que lo convierten en un material perfecto. Qué maravilla, porque es una empresa de nuestro país. ¿Qué les parece, amigos, si vemos en primer término lo que nuestros ingenieros, queridos ingenieros del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, llevan adelante esta segunda Jornada Nacional de Etiquetado y de Viviendas, que ellos nos van a aclarar un poquito más que este periodista todo lo que se ha hecho en estas jornadas, e inmediatamente después también vamos a disfrutar, vamos a sentir, como dije yo, orgullo, vamos a felicitar a esta empresa que ha construido, ha elaborado un ladrillo ecológico. ¿Les parece bien? Entonces, allá vamos. ¡Atención, país! El pasado 21 de noviembre, en las instalaciones del Consejo Profesional de Ingeniería Civil de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó la segunda Jornada Nacional de Etiquetado de Viviendas. El evento sirvió como escenario para presentar las experiencias en la materia en la provincia de Santa Fe, los resultados, su expansión a otras regiones y los próximos pasos a dar en la implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. Con el objetivo de instituir la etiqueta en todo el territorio de la provincia santafesina, el proyecto de ley elaborado recibió media sanción y a fines de octubre del 2019 se transformó en la Ley 13.903. La Ley de Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a vivienda justamente es una ley que instituye el instrumento de etiqueta como un documento que brinda información respecto de qué tan eficiente es aquella vivienda para satisfacer sus necesidades de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria e iluminación.
La ley consiste en una etiqueta, como estamos acostumbrados a ver en los equipos que compramos para nuestra casa, que califica la vivienda de acuerdo a la eficiencia energética que ésta tiene. Es decir, la califica como A, B, C, D, etcétera, en orden decreciente en cuanto a la calidad de eficiencia que tenga esa vivienda. Y bueno, aquellas viviendas que tengan letras, digamos, bajas, A, B, C, son viviendas que para garantizar confort necesitan mucho menos energía que las otras viviendas. Un índice que se llama IP, que tiene que ver con estudiar las relaciones que tienen los espacios y sus envolventes, sus cerramientos, sus prestaciones, los materiales con los cuales están construidos, las orientaciones, la relación con la calle, la relación con los patios, la posibilidad de que los vientos corran, no corran. Todo eso hacen a un microclima y cómo el clima impacta en la captación de calor en invierno y en refrescar los ambientes en verano. El objetivo de esta ley es fundamentalmente generar este instrumento de información para que el mercado inmobiliario migre hacia soluciones más eficientes. Esto va a redundar en un menor consumo de energía por parte de las familias, pero también va a agregar valor a la tarea de los profesionales que diseñan, proyectan y construyen viviendas. Ustedes saben que la industria de la construcción motoriza infinita cantidad de cadena de empleo. O sea que si se genera la demanda, si el dueño de casa es consciente de lo que el profesional puede hacer por él, y eso implica el motor de la construcción funcionando, la economía anda para adelante. Luego de la aprobación de la norma IRAM 11900 y del aprendizaje obtenido a partir de la prueba piloto Rosario, se han replicado nuevas experiencias. Si bien este proyecto empezó en la provincia de Santa Fe con un proyecto de ley que se presentó en primera instancia en el año 2013, durante estos años se vino trabajando en avances técnicos y muchos de los desarrollos que se hicieron en Santa Fe fueron compartidos a nivel nacional y hoy hay una comunidad, digamos, de más o menos 600, 700 personas profesionales que han realizado cursos y que son de alguna manera certificadores de viviendas. Hoy hay más de 1000 viviendas entre Bariloche, Godoy Cruz, Mendoza, Salta, Tucumán y pronto Córdoba, junto con las de Santa Fe, que tienen la etiqueta como parte de una prueba piloto para poder seguir avanzando y mejorando este sistema que le sirve a la gente y le sirve al ambiente. Todas estas pruebas que se fueron haciendo a lo largo del país tienen que continuar para poder contemplar todos los climas dentro del aplicativo, para poder adaptar las herramientas que tiene que sin duda aplicar el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales y locales, para que la gente sepa que puede construir su casa o modificar su casa de forma de gastar menos dinero, es decir, que todos los meses tenga más plata en el bolsillo. Esta ley va a servir para que los proveedores de servicios y los proveedores de herramientas y los proveedores de materiales para la construcción se vayan adaptando a que Argentina tenga cada vez más materiales que sean eficientes energéticamente. Y para eso tendremos que tener cada vez mejores fabricantes o mejores productos. Por ejemplo, podría ser el envolvente, todo lo que tiene que ver con las paredes de las habitaciones, con el techo, con las aberturas, que podrían ser en este caso un nuevo nicho de venta para este tipo de proveedores de la industria de la construcción. El sector de la construcción, vinculado a la ejecución de viviendas con eficiencia energética, está en crecimiento. Un ejemplo de empresa comprometida con ese área es Brimax. Brimax es el resultado de un proyecto ambicioso que agrupa a 2 empresas constructoras de la provincia de Santa Fe, Grupo PECAM y Braico, e incorpora la innovación europea al sector de la construcción, Aircrete Europa. Estamos emplazados en la ciudad de Fray Luis Beltrán, sobre colectora de autopista Rosario Santa Fe, y nos dedicamos a la fabricación de elementos en base a hormigón celular curado en autoclave. Inicialmente fabricando ladrillos y en una segunda etapa o en una etapa futura, paneles armados interiormente. La fórmula del hormigón celular curado en autoclave, HCCA, de Brimax, es reciclable en su totalidad.
Su proceso de elaboración es respetuoso con el medio ambiente y su fabricación posibilita también el apropiado consumo de energía sin excesos. Los productos Brimax son ecológicos y cuentan con características que lo convierten en un material perfecto. Se obtienen a partir de un mortero compuesto de cemento Portland, arena de sílice, yeso, cal y polvo de aluminio. Esta mezcla de materias primas, cuidadosamente dosificadas electrónicamente, pasa por un proceso de precurado y luego un curado final con vapor en autoclave, a presión y temperaturas controladas. La planta de Brimax actualmente tiene una producción, una capacidad instalada de producción de 100.000 metros cúbicos anuales, la cual podemos ampliar muy fácilmente con una pequeña inversión, que es simplemente sumando autoclaves, que es el último proceso de la cadena de producción o del proceso productivo, y la podemos llevar de 100.000, como comentaba anteriormente, hasta 400.000 metros cúbicos, empleando en la actualidad a 100 personas entre personal directo e indirecto. El producto que fabricamos actualmente, que es el ladrillo de hormigón celular curado en autoclave, Brimax, tiene como cualidad distintiva o como características diferenciales respecto a otros materiales utilizados en mampuestos, justamente la capacidad de darnos un muro que sea aislante térmico y portante al mismo tiempo. Hoy en el mercado hay muy pocos mampuestos, por decir prácticamente ninguno, que tengan esta característica, que nos permitan en bajos espesores alcanzar niveles de acondicionamiento hidrotérmicos prácticamente de primer nivel. Sumado a todo esto, contamos con características distintivas como capacidad acústica y una excelente resistencia al fuego. Somos el único elemento constructivo que hoy tiene en Argentina un valor de FR de 240 minutos en solamente 15 centímetros de espesor. Liso Máximo es su exclusiva tecnología de corte por doble hilo que le permite lograr un acabado extremadamente liso y una precisión milimétrica de corte. Gracias a su planitud y a su liso máximo de las caras, podemos sumarle también que en obra tenemos una gran incidencia en la reducción de tiempo de ejecución y costos de revestimiento. En cuanto a tiempo de ejecución, estamos hablando prácticamente de un 40% menos en los tiempos de levantado de mamposterías, y en cuanto a revestimientos, hoy sinceramente estamos aplicando yesos en no más de 5 a 6 milímetros y revocas exteriores que nunca superan el centímetro. Los productos Brimax son nobles por naturaleza y la tecnología de su composición los hace durables. El construir con mamposterías de Brimax no incrementa el costo de la vivienda final, sino que hasta en la mayoría de los casos termina resultando en una reducción de costos, permitiéndonos no solo ahorrar entre un 4 y un 5% en el costo de la mampostería final, sino también en obtener un repago a largo plazo por el ahorro energético que la vivienda va a tener en su etapa de operación. Los productos de Brimax los comercializamos a través de una red de distribución que abarca de norte a sur del país y tenemos exportación al país de Uruguay. La empresa Brimax trabaja bajo un profundo compromiso social y ambiental. Sus productos y servicios están íntimamente ligados con el concepto de eficiencia energética y con la iniciativa impulsada por la provincia de Santa Fe. Por sus cualidades, brinda un aporte fundamental en términos de consumo primario. En cuanto al consumo primario energético, es un aporte 100% directo, básicamente porque lo que estamos haciendo con el uso de Brimax es evitar incrementar la demanda energética por climatización. Nosotros lo que hacemos es conservar la energía térmica dentro de la vivienda en el caso de que sea en época invernal, o evitar que la energía térmica penetre hacia el interior de la vivienda en época estival. Con lo cual es un impacto 100% directo y durable en el tiempo, que no va a depender de ningún artefacto para poder verse evidenciado. Con los ladrillos Brimax pueden realizarse todo tipo de proyectos y construcciones, mejorando sustancialmente la calidad constructiva del sector en nuestro país, siendo eficientes y muy productivos en obra. Este etiquetado plantea la posibilidad de analizar un índice de prestaciones energéticas, el cual está basado en 4 aspectos. Por un lado, la energía de climatización, por otro, la energía de iluminación
y a esto le suma la energía de agua caliente sanitaria y el aporte de las energías renovables. Nosotros impactamos de lleno en el primero de estos elementos constitutivos de la ecuación final, que es el caso de la energía de climatización. Al poder aumentar la capacidad de aislación térmica de la vivienda, nosotros reducimos considerablemente la energía necesaria para poder climatizar la misma y en consecuencia podemos lograr mejoras en el índice de prestaciones energéticas más que considerables, hasta incluso permitiendo saltar un par de valores de etiqueta. Como fábrica tenemos tramitado ante Secretaría de Vivienda y otorgado el certificado de aptitud técnica. Esto se realizó en base a 12 ensayos realizados por el INTI de toda índole, térmicos, de resistencia, acústicos, lo cual está 100% disponible para ser bajado de nuestra página web y puede ser consultado sin ningún tipo de problema también en la Secretaría de Vivienda. Construí eficiencia. Proyecta con Brimax. El cambio tecnológico en ladrillos y paneles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se ha abierto la ventanita a la esperanza en la República Argentina. Asume el profesor Alberto Fernández la presidencia de la Nación por decisión mayoritaria del pueblo argentino. Y digo bien, sin esperanzas, ¿qué sería de la vida de cada uno de nosotros? Por lo tanto, están cifradas con razón las esperanzas en el profesor Alberto Fernández para que sea capaz de sacar al país de este pantano en el que lamentablemente se encuentra y arribó por las políticas erradas del gobierno del presidente Macri. Porque tanto la empresa como las que les presenté, como tantas otras, requieren orden, un ordenamiento de la economía, pagar las deudas, claro, después, como dijo el profesor Alberto Fernández, después que el país crezca. Las deudas hay que pagarlas, ha dicho el presidente Alberto Fernández, pero tiene que crecer la economía de un país, para lo cual es fundamental que el comercio se ponga en movimiento para que entonces, por ende, tengamos una industria trabajando fuerte, porque sin industria no hay nación. Trabajo para todos, por eso vamos a brindar para que nuestros trabajadores tengan una vida digna, para que los jubilados ganen lo necesario y puedan comprar sus remedios y no se mueran de hambre, para que los docentes, los científicos ganen lo que tienen que ganar, porque sin educación, sin ciencia, sin tecnología, no podemos poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. Están entonces todas las esperanzas en lo que pueda llevar adelante con la ayuda de todos los argentinos el profesor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Brindo para que así sea, que significa brindar, amigos, por la vida y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chao. Mi telefonito, información. Chao.